capítulo 20, libro de Jueces, capítulo 20, el capítulo 21 es el pasaje central, verso 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto nos está dando el contexto de todo lo que hemos visto a lo largo del libro, y gracias al Señor por su misericordia, que ha obrado en los suyos, en esta obra en el corazón, una intervención quirúrgica espiritual en cada corazón para cambiar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne, y que responda al Señor, que responda a Él, ya que en nuestras propias fuerzas, con este corazón caído, es imposible someternos a este Rey, es imposible someternos a Cristo. Entonces, gracias a Dios que Él hace la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque todo nuestro andar, todas nuestras sendas están torcidas, nuestro camino es ancho, espacioso, pero cuando el Señor interviene con su obra en nuestro corazón, nos pone en Cristo, y es allí que estamos alineados a su voluntad, a su palabra, viviendo piadosamente en Cristo Jesús, con el anhelo de querer hacer su voluntad, de querer poner ahora por obra su palabra, agradando a este Rey que nos salvó y nos alcanzó. Entonces, mientras no es ese el caso, mientras no sucede eso, muchas de las situaciones, de las reacciones, de las actitudes, del proceder de lo que nos encontramos en el libro de Jueces, sigue siendo algo que pasa al día de hoy inclusive. Entonces no es esto que, esta actitud, este proceder, este mal que se ha visto, es algo que sucede solamente en este lugar y después no se ve más. No, al contrario, mientras estemos en este mundo, las ofensas, el pecado contra Dios, se sigue viendo en mayor medida. Los hombres no tienen ningún tipo de inconveniente, es su manera de vivir normal. Entonces va cambiando de moda, pero sigue siendo una ofensa contra Dios. Tiene otro nombre, tiene otro parecer, pero sigue siendo una ofensa contra Dios. Y esto desde el vientre, el hombre cuando va a nacer ya nace en esta intención de su corazón, muerto en delitos y pecados. Bien, avancemos, estamos en el capítulo 20, eso hemos visto el último domingo que hemos estado hablando respecto de esto, donde es una continuación de lo que acaba de suceder en el capítulo 19, ese caso aberrante. Ustedes saben lo que sucedió. Este hombre, para dar a conocer lo que hicieron estos hombres en Benjamín, con su concubina, él envió por 12 lugares, 12 partes del cuerpo de ella, para dar a conocer esta ofensa, cómo ellos humillaron a esta mujer. Entonces, el capítulo 20, el verso 1, comienza diciendo: entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Ellos lo van a tratar de estas formas. Esto es lo que hemos estado hablando la última vez y hemos resaltado. Esto es algo que hemos marcado. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, está perfecto, está bien el anhelo, el deseo de tratar este conflicto, este pecado que se acaba de cometer. Entonces, ¿qué sucede? En otras oportunidades hemos visto hasta acá que generalmente cuando pasaba algo, alguna de las tribus se daban por desentendidas del pecado en medio de la nación. Entonces algunos eran partícipes, otros estaban ocupados en sus proyectos, en sus ideas, en sus afanes, en sus vidas, pero no está el sentir que encontramos acá. ¿Y por qué vemos que este sentir está en este capítulo? ¿Por qué lo hemos destacado así? Bueno, por el hecho de que vemos que esto es reciente, quizás la partida de Josué. Está Finés, hijo de Eleazar, está con el arca. De hecho, en la próxima enseñanza, si el Señor así nos da vida, vamos a ver esa parte también. Entonces las enseñanzas están intactas. Es esta generación que aún está, que sobrevivieron al tiempo de Josué. Recuerden que cuando vimos en el capítulo 2 o en el capítulo 1 de Josué, de Jueces al principio, lo que remarca es que después de que murió esta generación, nació otra generación que no conocía al Señor. Entonces es todo un descontrol. Hasta acá no. Aunque hay actitudes que son contrarias al proceder o a lo que ha dejado Dios en su palabra. De hecho, lo vamos a encontrar, y procederes de manera
no solamente el hecho de tratar el pecado lo hacen de manera pronta, hay actitudes o decisiones que ellos toman de manera ligera y quizás hasta a veces sin consultar al Señor, y lo vamos a ver más adelante también acá con esta misma enseñanza. Un proceder donde en lugar ya de tratar el pecado pasa a mayores, como va a dar el desenlace de esto, pero en principio lo que estamos viendo es este anhelo de tratar esta ofensa y quitar el mal del medio de Israel. Eso era lo que debía suceder. Alguien que había cometido ofensa contra el Señor, alguien que había violado la ley que conste en boca de 2 o 3 testigos, se trataba el pecado y la persona confesaba el pecado y en el caso, según lo que daba el sacerdote, el veredicto que daba, en la mayoría de los casos debían morir. De esa forma se quitaba el pecado, el mal del medio de Israel. De esa forma Dios trataba y preservaba el hecho de que se conozca su santidad, que puedan vivir y disfrutar de Él y no deleitarse en las actitudes que copiaban de los vecinos, que había en sus propios corazones, porque no es la culpa de los vecinos, que estaban en sus propios corazones, pero eran atraídos por lo que los demás vivían y cómo hacían, y esto también querían ser partícipes, por todas las cosas que ellos anhelaban, incluso de vidas pasadas, de sus padres. Entonces todo esto es lo que Dios trata con cada uno de ellos. ¿Qué sucede acá? El anhelo de quitar el pecado o tratar esta ofensa. El hecho de que estos perversos, como lo llaman ellos, cuando van a la tierra de Benjamín, una vez que se reunió todas las tribus o toda la nación, menos Benjamín, no llaman a Benjamín para reunirse en este caso, pero ¿qué sucede? Una vez que se reunieron todos, recorren la tierra de Benjamín y dicen, bueno, saquen y entreguen a estos perversos que hicieron tal afrenta. ¿Qué es esto que se hizo? Saquen y entreguen a estas personas. ¿Qué sucede acá? Ellos no quieren escuchar. Entonces los de Benjamín no reconocen la ofensa, no reconocen la falta, o sea, no quieren ceder a entregar a las personas. Por un lado tenemos aquellos que tienen la prontitud para tratar el pecado, el anhelo de que esto sea tratado, de que se quite esta ofensa. Esta prontitud, mis hermanos, y este anhelo, este celo, debe estar en nosotros, y el Señor nos ayude para que sea así. ¿Por qué digo esto? Porque vemos en nuestros hermanos, en el caso hay varios casos en las Escrituras, pero por ejemplo, pensaba en la historia de Moisés. Moisés, lo he mencionado la otra vez, pero no el caso, cuando fue lo de Nadab y Abiú, en medio de semejante dolor por la pérdida de estos 2 muchachos, que se les ocurrió a ellos una mejor idea para agregar ese condimento al incienso que iban a prender delante del Señor, ofrecen fuego extraño. El Señor los consume en ese momento, y Aarón, en todo este caso, en toda esa situación, dolido, confuso, quieto o dejando de prestar atención a lo que se debía de hacer en el tabernáculo, viene Moisés y dice, bueno, ¿por qué se dejó de hacer lo que el Señor mandó? Entonces uno inmediatamente puede decir, pero qué duro Moisés, qué insensible Moisés, ¿por qué no se fija del dolor que está padeciendo ahora Aarón por la pérdida de sus 2 hijos e insiste de que se siga funcionando el tabernáculo? El punto es que se acaba de ofender a Dios y acaba de consumir a 2 personas por la ofensa. Entonces lo que no se está viendo en ese momento, es la ofensa a Dios, sino que se pone la vista quizás en el dolor y lo que acaba de vivir Nadab y Abiú, lo que les acaba de pasar. Ahora, es cierto, pienso Moisés como tío de ellos, dolido por esta situación, dolido por esto, pero el punto es, se ofendió al Señor. Y está la prontitud, la ligereza de no seguir ofendiendo a Dios y que se haga lo que Él mandó. Entonces esto es lo que tenemos acá y lo que tenemos que destacar en enseñanzas como en ese caso, lo que sucede en ese entonces, o podemos pensar en situaciones cuando el pueblo entero pecaba, inmediatamente los hermanos Daniel, recuerden que eso hemos visto incluso cuando se enseñó Daniel capítulo 9, no era partícipe de las ofensas o las rebeliones que Israel hizo contra el Señor, y él termina confesando el pecado. Él termina viéndose como partícipe de este pueblo que había ofendido a Dios y que había menospreciado sus mandamientos. De la misma forma podemos pensar en Jeremías, de la misma forma cuando el hecho de que David va a hacer el censo y dice, yo he pecado, no estas ovejas.
O sea, no lo vio al momento hasta que fueron matando, fueron muriendo personas, pero reconoce la falta a fin de que esto sea tratado, de que esto pueda quitarse delante de la presencia del Señor por los sacrificios que hasta ese entonces Él había establecido para apaciguar esto en miras a la obra de Cristo. Bueno, el Señor Jesucristo es el que hace posible de que aún nosotros al día de hoy, pecando contra el Padre, en su gracia Dios trató con nuestros pecados. Entonces, este anhelo que encontramos en las tribus, en esta nación ahora para tratar el pecado, es bueno que esté en nosotros, que seamos prontos para esto, que no seamos negligentes, que no nos quedemos, como yo les compartía la idea de, a veces uno tiene que tratar algo y lo va haciendo, va dejando pasar los días, va dejando pasar el tiempo. Total, de alguna forma esto se puede aplacar, se puede tranquilizar. Si, bueno, ya a su momento se va a corregir o se va a entender, y no es eso lo que el Señor nos dice. Y uno termina pecando por negligencia, por no hacer lo que el Señor dice. Termina dejando eso, bueno, y termina siendo después un tropiezo para nosotros, termina siendo un lazo para nuestros costados, un aguijón en nuestro costado, en nuestra carne. Termina pasando esto por el hecho de no hacer lo que el Señor nos ha mandado. Hay muchos casos. Después está el caso de que ante el pecado o ante alguien que cometió la falta, se desentiende de la situación. Eso lo vimos en algunas tribus que pasaban a lo largo de Jueces, pero piensen en casos particulares, en casos puntuales. Si no es porque el Señor sacaba a luz lo que pasaba entre Caín y Abel, o lo que hizo Caín con Abel, Abel se daba por desentendido del paradero de su hermano. Entonces, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano para ocuparme de él, estar viendo dónde está, en qué lugar está? Y el Señor sabía qué es lo que él había hecho con él. Entonces algunos viven de una forma en la cual van a pecar contra Dios, y esto dentro o entre el pueblo de Dios, y no tienen ningún problema. Entonces terminan tratando de tapar el mal de lo que se hizo. El mismo Acán tratando de cubrir la ofensa, el hecho de que él haya tomado el anatema, y se dé por desentendido cuando ya a esta altura habían perdido la batalla en el hecho de la conquista de Jai. Después de todo eso, empezaron a indagar a cada una de las tribus, después en particular a Judá y a las familias, y en ningún momento se le dio por decir, bueno, miren, yo fui el que lo tomé, a ver, rápido, yo pronto, no, Señor, yo fui el que pequé contra vos. No estuvo esa intención, no hay ese deseo de decir, voy a tratar este pecado, porque esto es una ofensa que yo cometí contra Dios. Pero si el Señor no descubría esto, el vivir de Acán persistía, pero sabemos que nadie escapa del Señor. O sea, hay cosas que uno hace y dice, bueno, está bien, esto va a pasar, nadie lo vio, como pasó en el caso de David. Nadie se va a enterar, tratamos de tapar de la mejor manera, y sin embargo el Señor todo lo saca a luz, a fin de que veamos que de Él nada se escapa. Entonces nuestro corazón nos engaña y pensamos que dejando correr los días, a veces, todo se va tranquilizando, el Señor sabe, el Señor ya sabe cómo se va a ocupar de mí o de mi pecado. Sí, si es uno hijo, lo ha tratado en Cristo. Y si nosotros somos hijos, bueno, hay lazo. A todo aquel que ama, el Padre va a azotar. A todo aquel que recibe por hijo. Y va a hacerlo participar de su disciplina, lo va a hacer partícipe de la disciplina para que participemos de su santidad. Eso va a ser inevitable con los hijos de Dios. Pero el que no, hace las de Caín, el hecho de decir, bueno, yo soy guarda de mi hermano, o el hecho de mantenerse callado hasta el final, hasta que es descubierto como Acán. Eso sucede. Entonces, a veces está el temor, la idea de que la vergüenza, de por qué no tratar lo más pronto posible, hubiese sido mejor para Benjamín entregar a estos 600 hombres que cometieron esta situación, o estos perversos que hicieron esto, y evitar todo este desenlace de batallas que se van a dar y cómo van a terminar ellos. Esto hubiese honrado al Señor. Esto hubiese honrado a Dios, el proceder de que ellos estén unidos en el sentir de las tribus para proceder de esta forma. Entonces decir, sí, son ellos, son estas personas que cometieron esto, los entregamos. Pero no pasó esto. Ellos están de la misma forma defendiendo esto, son cómplices de esta situación,
y es ese proceder que quizás es avalado en medio de la tribu de Benjamín hasta acá, aunque muchos no hayan cometido esto. Es así como se ordena batalla. Ellos han mandado a llamar a los hermanos, a la tribu de Benjamín, no quieren escuchar y se alistan para la batalla. Ya está todo dispuesto y así es como van a avanzar. Nosotros llegamos hasta el versículo 17, la última vez, hoy avanzamos desde el 18 al 25, y Dios mediante, la próxima vez veremos un poquito más. Recuerden que estamos viendo Jesús libertador y juez, el labrador. Esta va a ser su segunda parte, pero veamos el versículo 18 al 25. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios, consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín. Y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde había ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaa contra ellos, derribaron por tierra otros 18.000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espadas. Hasta acá nomás, vamos a ver esta parte, la segunda parte del labrador. Oremos al Señor y que nos guarde en este tiempo. Padre, te agradecemos esta noche tu amor en Cristo, tu Hijo amado en quien tienes complacencia. Te ruego que nos ayudes como iglesia, como hijos amados también en Cristo, de poder vivir para tu gloria y hablando recién de la prontitud para tratar las ofensas o los pecados, Señor, ayúdanos para que sea así, considerando tu carácter, tu santidad, tu persona en todo tiempo. Seamos conscientes de esto, Señor, y no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Ayúdanos, Padre, a honrarte en todo nuestro caminar. Te ruego que me acompañes y que pueda compartir con mis hermanos con claridad, que tu palabra, Señor, sea la que haga la obra en cada corazón, a fin de que te conozcan o puedan crecer en santidad, en gracia y conocimiento. De hecho, yo también lo necesito, Señor. Ayúdame y ayúdanos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Veíamos recién el hecho de que esta es la situación, esta es la manera en la cual se va a tratar este asunto, este conflicto, esta falta, esta ofensa contra Dios, y se va a dar de una manera particular, cuerpo a cuerpo, cara a cara, en el terreno de batalla. Es así como se va a resolver todo esto. Los de Benjamín no quieren escuchar, entonces ellos inmediatamente van a ir a proceder de prepararse para la batalla, porque de hecho esta es la actitud que tienen los de Benjamín también. Entonces tenemos, por un lado, van a salir por el lado de Benjamín 26.000 personas, 26.000 soldados, de los cuales entre ellos hay personas que sacan espada, y los 700, recuerden que eran zurdos y que no tenían ningún tipo de problema con la onda de errar a un cabello. Eso es lo que dice la descripción anterior. Pero por el otro lado, los 400.000 en Israel, de los cuales podemos descontar los 40.000, que son aquellos que se van a encargar de llevar los víveres en este momento de batalla. Entonces uno mira este cuadro, acaba de leer esto, hace cuentas, considera los números. Miren que Benjamín ni siquiera llega a cubrir, o apenas cubre y supera un poquito el 5% en comparación con lo que tiene Israel en números. Entonces uno puede decir inmediatamente ante este cuadro, esto es victoria cantada. ¿Por qué decimos esto? Porque mirá, tenemos 400.000 hombres de este lado, 26.000 de aquel lado, fueron a consultar al Señor, lo están haciendo
de buena manera, en el sentido de que no es que salieron por sí mismos, consultaron al Señor. Vamos, ¿quién es el que de nosotros empieza la batalla? ¿Quién es el que sube primero de nosotros? Y el Señor a todo esto responde: Judá subirá primero. Uno inmediatamente lo que viene, o por lo menos la idea que me viene a mí es, y listo. El punto está mal en el sentido de que si ellos van confiados en el número. Esto está mal, de ser así. Si uno mira las cosas así, sabemos que para el Señor le es posible a Él salvar con uno, con pocos, con muchos. Esto no es ningún inconveniente ni impedimento para dar la victoria al Señor a su pueblo. O sea, esto no es problema. El punto está en nosotros, como en el caso mencionábamos recién, David mandando a hacer un censo para ver la cantidad de soldados que él tenía, incluso queriendo contar a los levitas. Entonces, esto siendo malo en el corazón, esto está mal de por sí. Pero sucede lo siguiente: el Señor incluso responde. Esto no es la primera vez que el Señor dice Judá subirá primero. Esto lo hemos visto incluso en el capítulo 1 de Jueces, cuando aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero para pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá primero. Y aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces, en ese entonces veíamos algo similar como lo que nos encontramos acá. A diferencia que en este caso el Señor dice, a ver, Judá sube primero, pero no dice yo he entregado a Benjamín en sus manos. No está diciendo esto. Pero si usted mira el cuadro, dice, ¿qué más falta? O sea, han consultado la voluntad de Dios. Preguntaron de quién es el que va a empezar la batalla. El Señor les responde. Van para allá, caen 28.000 personas de los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Hay un desconcierto en ellos, o un fracaso, confusión, preguntas. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? De hecho, menciona que fueron llorando a la noche cuando termina esta situación a consultar al Señor. Es por eso que dan lugar a ordenar en el mismo lugar al otro día otra batalla más. Entonces, antes de decir vamos a otra batalla, ellos cuando terminan el día, ¿por qué dice ahí? Esto es lo que lo veíamos recién. Fíjense en que decía, se levantaron pues después de caer en la batalla. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los hijos de Israel, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Pero esto fue antes de consultar al Señor, no, fue consultando al Señor después de esa batalla, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, vamos a volver a pelear contra nuestros hermanos, volvemos a la batalla. Es ahí que el Señor dice, suban de nuevo, suban, acá la respuesta es subid, y entonces es por eso que se dispone otro día más de batalla, por eso es que hay otro día más de pelea. Listo, ya está, quizás nos equivocamos, ¿qué es lo que pasó? Hubo un descuido, vamos de nuevo. 18.000. 18.000 caen otra vez por parte de Israel. Haciendo la suma ya tenemos 40.000 personas. Y esto termina siendo algo de lo cual, ¿qué es lo que sucedió? Si si vemos el cuadro, lo mismo, lo que estamos diciendo, ellos consultaron al Señor. Le preguntaron ya 2 veces, Señor, ¿quién sube primero? Judá. Señor, ¿volvemos a hacer pelea contra nuestros hermanos? ¿Volvemos a dar batalla contra nuestros hermanos, los de Benjamín? Suban contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una confirmación específica de parte del Señor. Dice, sube Judá primero, y al principio, y en la segunda vez, suban de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Uno puede pensar de este lado, no hay muchos detalles y tampoco hay detalles de las cosas que pasaban por el corazón de ellos y nosotros no vemos los corazones, pero uno puede desde este lado decir, bueno, quizás pasó esto. Yo les compartí recién la idea de la arrogancia, la jactancia, el orgullo, la soberbia, de quizás fiarse en el número de soldados. De decir esta situación, ¿qué son aquellos? 26.000, estos, ¿sabe qué? Los comemos como a pan. Un poco quizás pensando en las palabras de Caleb, ahí está. Pensando un poco en las palabras de Caleb. Uno puede pensar que estas cosas hayan pasado en el corazón de ellos al verse mayor en números y ver la inferioridad entre los hermanos de Benjamín. Y sobre todo el hecho de que consultan al Señor y el Señor les dice, suban.
Que vaya Judá primero. Y nosotros de este lado nos quedamos para, a ver, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Por qué hay caídos? ¿Por qué hay muertos en medio de esto cuando, si vemos de este lado el hecho de que si ellos están buscando hacer la voluntad de Dios y consideramos las escrituras de que la escritura misma dice de que si anhelamos hacer la voluntad de Dios, tenemos la confianza de que Dios escucha lo que le pedimos. Entonces, en este anhelo de tratar esta ofensa, de quitar el mal de en medio de Israel y de traer justicia, ¿qué pasó? ¿Por qué resulta que vamos a hacer tu voluntad, Señor, y de repente nos encontramos que caen muchos en este pueblo, en esta batalla? ¿Por qué así? Y uno puede pensar lo que les decía recién, la soberbia, el orgullo. Hubo otras situaciones, otros casos, en los cuales ustedes saben, y el Señor no cambia, pero sucedió lo siguiente. O el Señor está con su pueblo para hacer frente a los enemigos, y esto era así, Él prometió estar con ellos para hacer frente a los enemigos y quitarlos de la tierra que el Señor les había dado. Ellos debían proceder de esta forma y el Señor les daba la victoria. Y si pedían conforme a esto, estaba la certeza de que Él los acompañaba, que iba con ellos para hacer su voluntad. Cuando sucedió lo de Moisés, que Moisés le dice al Señor, si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de este lugar. Moisés conocía el carácter del Señor, de que dos juntos no iban a caminar si no estaban de acuerdo. Entonces Moisés conoce el carácter de Dios, y es por eso que le dice, Señor, si vos no venís con nosotros, si el pueblo está en desacuerdo con tu santidad, con tu proceder, entonces no nos saques, hasta que esto no sea solucionado, quitado de en medio de ser así. Si no estamos en el mismo sentir, no nos saques. Cuando ellos no creen al relato de los espías en el Números 14, cuando ellos no creen este relato, a lo que el Señor les está diciendo y lo que le mostró a los dos espías por Josué y Caleb, la respuesta fue el llanto, el descontrol, el desconcierto, el temor que les agarró por el testimonio de los 10 espías. Y el Señor dijo, ustedes van a morir en el desierto por no creerme, por la incredulidad que había acá. Y el punto es que después de eso ellos dicen, no, ahora vamos a subir a la batalla, tenemos que ir. Es asombroso, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual Jehová ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco saldrá bien, no subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no está de acuerdo, ustedes no están haciendo su voluntad. Ya les habló Dios, ustedes no le creyeron y ustedes y al final terminan actuando de manera obstinada, porque esto tampoco saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por esto no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en el monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Horma. Entonces, o el Señor camina con ellos para hacer su voluntad o no, por el hecho de este desacuerdo entre dos partes, entre el pueblo y Dios, de no estar en el mismo sentir. Pero acá, en el caso que nos toca hoy, en el día que tenemos, en el momento que nos toca compartir al día de hoy, pasó incluso lo mismo yo mencioné lo de Acán. No tenían victoria a la hora de tomar posesión de Jai por lo de Acán. Entonces, todo el pueblo lloraba, Josué lloraba por esta situación, y el Señor le dice, hay anatema en el pueblo. Y hasta que esto no fue tratado, el pueblo no avanzó. Pero en el día de hoy, en el mensaje que nos toca hoy, tenemos este cuadro. Miren, vuelvo a lo mismo. Ellos están consultando al Señor, quieren hacer la voluntad de Dios, y resulta que van a la batalla y mueren los que están haciendo la voluntad de Dios, vamos a decir así. Los que quieren quitar el mal de en medio de Israel. Partes de ellos, soldados que hay de este bando, de esta nación. Y los demás, ya enorgullecidos o endurecidos por el engaño de su pecado, los de Benjamín me refiero, están en esta situación, en esta postura. Imagínense cómo sube o cómo aumenta el orgullo en el corazón de valentonarse en este sentido, de que ven que
Vienen un día, les ganan, vienen otro día, les ganan, y esto es lo que es el pensamiento que va a perdurar en ellos hasta el final del relato de este capítulo. Porque este es el anhelo de que cuando se va a dar una orden de batalla más, un día más, el pensamiento que hay en ellos es, esto va a ser como los otros días. Ya estamos ganando como las otras 2 veces que han pasado. Entonces también empieza a subir el nivel de orgullo en la tribu de Benjamín, pero el desconcierto y el hecho de no saber qué está sucediendo por parte de Israel en este lado, de este lado. ¿Por qué? Porque, ¿cómo puede ser? El Señor nos dijo que vayamos, en este caso, a hacer frente a Benjamín. Dijo que suba a Judá, dijo que vayamos todos después. ¿Qué es lo que sucede? Hay un cambio de actitud, sí, y eso lo vamos a ver en la enseñanza que viene, pero miren, incluso el versículo 27 dice, al 25 y el 26 dice, entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Puede que, como les decía recién, en las primeras 2 intenciones que fueron a hacer frente a Israel, no lo dice el pasaje, pero puede que todas estas cosas estén en el corazón. ¿Cuál es la idea? Sacar a los perversos de en medio, quitar el mal de Israel. Pero el punto es esto, el punto es eso, tratar ese mal y esa ofensa. Pero si hay un sentir ya de venganza en el corazón, que está acompañado de ira y de enojo, al punto de querer destruir por completo a la tribu de Benjamín enfrente, en este caso que se está dando, y solo el Señor es el que conoce esto, puede ser. O quizás lo otro, lo que les decía recién, se están confiando del número, puede ser que se estén confiando del número, y desconsideraron al Señor por completo, más allá de que en esta apariencia de consultar su voluntad, el Señor les responde. Pero quizás están diciendo, bueno, vamos a hacer esto porque vimos que esto lo aprendimos de Josué. Consultemos al Señor, si esta es la forma que tenemos que hacer frente a nuestros hermanos los de Benjamín. Y quizás esto lo hacen por costumbre, y en este ir no hay un verdadero considerar al Señor. No lo dice el pasaje, no tenemos esto en la historia. Pero ya está la otra actitud que vemos en el versículo 26, que hay otra manera de presentarse delante del Señor. Lloraron, ayunaron, presentaron sacrificios de paz. Entonces hay otra cosa. Pero el punto es que ha caído otra vez otro grupo más de 18.000 personas. Entonces la confianza tiene que estar en el Señor, que Él es el que nos acompaña para hacer su voluntad, y no fiarnos de nosotros, de nuestra capacidad, en este caso con ellos, de decir, bueno, porque somos 400.000, podemos hacer frente a estos 26.000 que no son nada. Aún con eso, miren la paliza que les terminan dando hasta ahora, en los 2 días que tienen de batalla, y al punto que terminan desfalleciendo en su corazón y llorando porque esto sucede así. Entonces la confianza en Dios, el caballo se alista para el día de la batalla, más de Jehová es el que da la victoria, dice el libro de Proverbios. Y esto tiene que ser siempre así. Entonces, ahora el punto es, estar bien con Dios me garantiza una inmunidad, en este caso para ellos, del hecho de que nadie iba a morir. No. O sea, seguramente el hecho de ir delante del Señor humillados, reconociendo que de Él viene la victoria sobre la batalla, que Él es el que está con nosotros, que hay que honrar a Él, en este caso, en lo que se va a hacer, en este proceder contra los que hicieron el mal del parte de Benjamín. Este es el sentir que hay que velar por su santidad y no pensar solamente en la ofensa que ha vivido el levita con su concubina, sino que pensar la atrocidad, el mal, la afrenta que se hizo contra Dios. Todo otro tipo de pensamiento se torna ya hasta, diríamos, idólatra, porque se está mirando al hombre y no se está mirando al Señor, no se está viendo la ofensa contra Él. Entonces, este tiene que ser el sentir incluso en nosotros a la hora de tratar un conflicto, un asunto, una ofensa, un pecado. Y eso ya lo vamos a ver también ahora. Entonces, porque si tenemos varios hermanos que murieron en batalla.
viene el caso, y considerando el testimonio de Jonatán, cómo termina muriendo a la par de Saúl, y él tenía la confianza en el Señor y él sabía que Dios había entregado el reino a David y no tenía ningún tipo de problema, y él termina siendo muerto en ese lugar. David, ya en sus días en el que está casi envejeciendo, a no ser por uno de sus varones valientes, casi también lo matan en una batalla, en este caso en el cuerpo a cuerpo, y es ahí que decidieron que David no debía salir más a las batallas de Israel. Entonces, y el Señor lo guardó en ese entonces. Pero vemos que el punto es, el anhelo es hacer la voluntad de Dios y esto no transformarlo en un amuleto de que por esto todas las cosas a mí me garantizan una inmunidad, que no me pasa nada físicamente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hemos comparado, mis hermanos, este caso que estamos viendo acá, trayéndolo al día de hoy, a nuestra situación, al diario vivir? ¿Cómo es que es lo que nos enseña el Señor con este caso? Hemos trazado un paralelo con Mateo 18, y lo hemos mencionado de manera superficial. Hemos trazado un paralelo con Juan capítulo 15, donde Dios es el labrador, Cristo mismo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y el Padre se ocupa de limpiar esa vid, se ocupa de limpiar, y hablando de limpiar, de quitar el mal del medio de Israel, de su pueblo, del Israel de Dios. Y las instrucciones que tenemos del Señor Jesucristo de cómo tratar la ofensa con el hermano, desde Mateo 18. Cómo se debe tratar una ofensa, cómo se debe tratar este conflicto que se da acá, y cuál es el sentir de a la hora de tratar. Bueno, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos testigos, ¿sí? O dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Algo que debe prevalecer a la hora de tratar un conflicto, bueno, hemos hablado de Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor, de Jehová, los hombres se apartan del mal. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Hay una ofensa, hay un conflicto. Bueno, es ganar al hermano, que pueda escuchar, que pueda ver la ofensa contra Dios, más allá de que haya pasado algo personal, pero no tomarlo de manera personal y decir esto es algo contra mí y quiero ganarte, o sea, ver el hecho de que no ganar el argumento y decir, mira, vos estás equivocado y yo tengo razón, por el hecho de que me ofendiste a mí, y aunque puede ser cierto de que la persona se haya equivocado y el otro, pero no está buscando el otro, el ofendido, salir como de una forma mejor parado, su imagen limpia. Entonces la idea es ganar al hermano, es que el hermano lo escuche, que pueda mirar al Señor, que escuche la palabra de Dios, escuchar a su Señor y decir, sí, he pecado contra Dios. Y por ese pecado contra Dios, pequé contra vos, te ofendí, hice esto. Y ese es el anhelo, eso es lo que se nos enseñó y lo que nos enseña la Escritura a la hora de tratar un conflicto con un hermano. Entonces la idea es no ganar el argumento, el discurso en esta situación. En lo que encontramos en Jueces es una situación, una manera de tratar el asunto violenta. De hecho, cuando quitaban al perverso de en medio, aquel que maldijo el nombre del Señor, fue apedreado, fue muerto. Acán fue apedreado y después quemado con toda su familia. Vemos ese trato. Y el Señor Jesucristo nos enseña ya cómo tratar la ofensa entre nosotros, no buscando ganar nuestra batalla, en el sentido de que mi argumento, de limpiar mi imagen, mi figura ante la ofensa. De ser así, si alguien dijo algo malo de nosotros o de usted, si el ofensor dijo algo malo de usted, que es mentira,
debería también eso a nosotros darnos, llenarnos de regocijo, cosa que no va a pasar, no pasa mayormente, porque el Señor dice, regocíjense cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, pero lo que brota del corazón a veces es el enojo por la ofensa de la persona, y en lugar de tratarlo con misericordia y verdad, la persona ofendida termina tratando con enojo al ofensor. Entonces ya ahí tenemos una batalla. No hay una resolución de conflicto. Ya hay dos partes que terminan viendo quién quiere tener razón, quién quiere salir mejor parado, quién tiene mayor cantidad de personas que apoyen su proceder. Y en lugar de resolver el conflicto, lo que nos encontramos es con una batalla de argumentos, de quién quiere tener la razón, de quién quiere salir mejor parado y que nadie quiere perder. Nadie quiere dar el brazo a torcer y decir, yo también estoy pecando contra Dios, o yo estoy pecando contra Dios. El orgullo nos lleva a querer quedar mejor parados, con una mejor imagen, y no me importa que pueda escuchar medio mundo, pero este asunto se tiene que resolver de esta forma. No me importa que pueda estar molesto con mi ofensor. Entonces, fíjense que uno termina pecando también contra Dios de esa forma. Y ofendemos al Señor así. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza su rostro con el de su amigo. Es en ese trato personal en busca de ganar a mi hermano. Y esta es la idea, la intención no de dañarlo, no de humillarlo, no de hundirlo y decir al punto de que la persona desaparezca, sino de ganarlo. Si no está esta intención en nosotros, hay algo que está mal. A veces el hecho de resolver un conflicto se malinterpreta entre las partes, y esto dentro de una congregación. Entonces ya tenemos dos partes en las cuales, en lugar de resolver el conflicto, buscan generar un mayor conflicto. ¿Y quién tiene razón en todo esto? Y las acusaciones. Y llueven misiles de un lado al otro. Que vos me hiciste esto, y vos me hiciste aquello, y vos esto. Pero vos peor con esto. Pero te acordás aquello. Y en lugar de buscar honrar al Señor con esta situación, bombas de todos lados. Y no consideramos la ofensa contra Dios. No hay un momento, un segundo que uno pueda decir, esperá, mirá que estamos ofendiendo a Dios con esto. No hay un freno a nuestra lengua, a nuestro proceder, a nuestro orgullo, decir, basta, yo no quiero pecar, arreglemos esto, no ofendamos más a Dios. Recuerdan al principio cuando vemos el versículo 1, que se reunieron a Jehová en Mizpa. Y hemos hablado que el pueblo se reúne como un solo hombre a Jehová. O sea, vienen a Él a consultar y a tratar este asunto. Y esto también nos tiene que llevar a considerar una y otra vez, y el Señor nos ayuda a hacerlo así, que los asuntos, los conflictos, los tratamos en el Señor, en Cristo. ¿Qué sucede si no está esta intención del hecho de ganar a mi hermano? Bueno, tenemos heridos, dolidos, ofendidos, muertos en medio de toda esta batalla, porque no es una resolución de conflicto, es una batalla, es una pelea. No hay ninguna intención de querer resolver el asunto. Por eso no es de asombrarnos que en el cuadro que vemos en el libro de Jueces encontremos que en este caso, cuando hay dos primeros grupos que van a la batalla, o estos dos casos que se dan, entre ellos terminan algunos muertos. 40.000 personas muertas en estas dos primeras vueltas. Ya la tercera vez va a ser distinta, y eso lo vamos a ver, Dios mediante, la próxima vez. Pero miren, estos casos los trató, Pablo mismo hablaba a los hermanos en Corintios: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea y en juicio, y esto ante los incrédulos?
Así que, por cierto, ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos entre vosotros, perdón, la repetición, eso no está ahí. Ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, si había algún caso para tratar que quizás se hacía ya de público conocimiento entre los hermanos, o pasaron, si es que pasaron los pasos, lo que el Señor había mandado en su palabra, esto llegaba a tratarse aún ante los ojos de los incrédulos. Y esto no había ningún tipo de problema, que el nombre del Señor sea blasfemado y que se dé este testimonio ante los ojos de ellos y que los asuntos se resuelvan de esta forma. Y cuando habla del hecho de por qué mejor no sufrir más bien el agravio o el ser defraudados, esto no era dejarlo pasar, sino el hecho de decir, bueno, está bien, esta ofensa pasó, pero yo no voy a reaccionar conforme a como Él me hizo, sino que lo resolvemos conforme a como el Señor nos enseñó. Porque la intención era ganar a mi hermano. No, ya acá iban a juicio, y si podía verlo en la cárcel, al que me ofendió, al que me agravió, al que me defraudó, vamos a la cárcel. Mire, cuando hay situaciones en las que la iglesia trata el pecado, o esto es algo en algo particular, a veces se amerita llamar testigos, porque la persona no quiere escuchar. Paso con el caso de Benjamín acá, no quisieron escuchar y ellos proceden a la batalla. No querés escuchar, no entrega a ellos. Pero en el hecho de, como nos enseña el Señor, si te escuchó has ganado a tu hermano, si no te escuchó, llamás a 2 testigos. Estos 2 testigos deben ser de manera imparcial ante el asunto, no tienen que saber la situación que se está viviendo, para que al escuchar ambos casos, con la palabra del Señor, digan, bueno, esto es acorde a la palabra del Señor y esto no es acorde a la palabra del Señor. O esto es conforme al Evangelio o esto no es conforme al Evangelio. Y tiene que tener esa madurez, la capacidad de poder discernir, y puede darse que incluso testigos que sean llamados tengan un buen trato con una de las partes. Bueno, eso tampoco debe prevalecer, porque volvemos al caso. ¿Qué debe prevalecer en este caso cuando se trata de una ofensa, o quitar o resolver este conflicto que está sucediendo, una ofensa contra Dios, y el hecho de honrar al Señor? No honrar mi amistad, no honrar mi parentesco, no honrar el hecho de quizás lo que puede sacar de provecho para mi vida, de esta persona. Entonces puede pasar de que ambas partes se reúnen, no escuchen, después llaman a los testigos, y quizás el que llamó pensando que el otro lo ofendió, quizás estaba equivocado, y los testigos dicen, mirá hermano, tu proceder fue contrario al Evangelio, vos estás equivocado y no el que vos decías que es ofensor. Y quizás llegando por medio de las Escrituras llegan a un acuerdo y dicen, sí, es cierto, yo me equivoqué, y se resolvió el conflicto. Pero mientras esto se está dando, mis hermanos, esta resolución de conflictos se está dando en la iglesia, el hecho de poder tratar la ofensa, el pecado particular de esta forma, persona con persona, o personas, o si son 2 contra 2, si esto está sucediendo, mis hermanos, si se llama testigos, esto queda ahí. A lo que me refiero es que no sale de ahí la situación y no se va a divulgar, no se va a contar por todos lados. Los asuntos son particulares y se va tratando el asunto, y si te escuchó has ganado a tu hermano. Y no dice, y después vas y lo contás a la iglesia. Pero ¿por qué se dice, por qué le digo que queda ahí? Porque se cerró el asunto, se resolvió el conflicto en Cristo, en su cruz, en su sacrificio, y los hermanos pueden tratar la ofensa, se reconcilian por Cristo, y no hay más ofensa, porque el Señor es el que cubrió con su sacrificio. Pero ha pasado quizás incluso de hacer partícipes a testigos en una situación particular, y en ese momento los testigos decir una cosa y después contradecir la situación por la afinidad o por el hecho de ser inclinado su corazón para la postura de la persona y no querer honrar al Señor.
estar en su corazón inclinado para una de las partes. Y resulta que después, en lugar de resolver el conflicto y querer honrar al Señor, tenemos varios caídos. Hay varios que fueron afectados y debían de mantenerse en una postura en la cual se debe buscar honrar al Señor. Buscar su gloria, que Él sea honrado, que los hermanos puedan... ¿Recuerdan el sentir de Pablo cuando escribe la carta de los Filipenses? Que le ruega a quien escribe la carta que ayude a Evodia y Síntique para tratar el asunto, hermanas que combatieron juntas por el Evangelio y que puedan ser del mismo sentir. En esas cartas que él escribe a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y ahí está hablando el hecho de decir, bueno, se estaba encomendando la idea de que la iglesia aprenda cómo, de entre medio de ella, escoger hermanos que vayan a ejercer el pastorado. Aún en todo esto debía hacer ninguna de estas cosas de manera parcial, con un corazón inclinado a esto. Así también los jueces que iba a poner Josafat en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense que puede suceder que en una resolución del conflicto que la iglesia esté viviendo, en lugar de que las partes terminen reconciliadas con el Señor, hay heridos por todos lados, hay dolidos por todos lados, de ambas partes, y hay muchos muertos. Porque quizás está la inclinación en el corazón a una de las partes, por el hecho de que quizás ya sabía alguna de las situaciones o antes de tratar el asunto hubo murmuración. Esto también, mis hermanos, es cosa que sucede o que sucedió. Hay una ofensa y voy a darla a conocer con todos los que pueda hacerlo. Y no voy a tratar el asunto con el que me ofendió. No voy a tratar la situación con aquel que me llevó a pensar mal o a hacerme una idea contraria del hermano, y el otro me escuchó, ya dañé su corazón y resulta que ahora viene como testigo, y en lugar de tener un pensamiento en el cual quiere honrar a Dios, termina saliendo a favor de una persona. Y eso no es honrar al Señor, eso es una desprolijidad total. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Hay un daño, hay una ofensa, hay alguien que presta su oído para todas estas cosas, y después terminan afectados por la situación, y en lugar de decir vamos a honrar a Dios, esto dice en su palabra, estás equivocado, estás yendo en contra de Dios, y lo que se busca es quedar bien con la persona. Y eso no pasa. Por eso este cuadro que nos encontramos en el libro de Jueces es una sombra de lo que vivimos al día de hoy. Uno se asombra y el Señor conoce los corazones de cada uno de los que fueron allá, y por eso les dije, quizás entre ellos tenemos personas que fueron erguidas en su corazón, orgullosos, soberbios, y es por esto que el verso 26 termina diciendo que cuando fueron la tercera vez a consultar al Señor fueron humillados, lloraron, presentaron sacrificios de paz, y ya no fueron como las otras dos veces. Y ya va a haber otra respuesta en ese sentido. Ya hay otro proceder. Cuando Pedro es confrontado con Pablo en Antioquía, Pablo no
dudó en ir a confrontar al apóstol Pedro, fiel seguidor del Señor, vamos a decirlo así, como muchos lo tienen en mente, no tuvo ningún inconveniente en hacerlo. Y Pedro lo recibe, se arrepiente de esta situación y siguen su trato como hermanos. Cuando Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos, esto lo hemos visto en Hechos, Bernabé quería llevar consigo a Marcos. Esto no le pareció bien a Pablo. Recuerden que Bernabé se va por un lado con Marcos y Pablo se va con Silas, y Pablo es encomendado por la iglesia. Es bien visto por la iglesia para hacer este proceder, pero de Bernabé poco y nada se sabe después, solo Marcos. Tuvieron una discusión no pequeña en medio de la congregación. Seguramente si Pablo volvió a hablar con Marcos después, trataron el asunto, si hubo una ofensa, aunque la idea fue de Bernabé, y no quedó nada de lo cual hubo tipo de rencor que pudiera salir después a luz. ¿Te acordás cuando vos acompañaste a la idea de Bernabé y que se fueron por otro lado? ¿No? Entonces debemos considerar, mis hermanos, hay cosas que nosotros no lo vemos y tenemos que hacer la voluntad de Dios. En este caso, si hay una ofensa, tratarla como Él nos mandó en su palabra, buscando que Él sea honrado. Podemos tener buen trato entre nosotros, eso es cierto, pero no busquemos mantener o resolver el asunto para quedar bien con el otro. Busquemos resolver el asunto o el conflicto para honrar a Dios y estar bien con Él. Que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo de corazón en cada situación que vivimos como iglesia. Y cuando haya un conflicto a tratar, y si pasa algo, si se sabe que pasa algo, oremos por esa situación. No metamos nuestras narices en ese lugar donde no nos corresponde y no se nos ha hecho partícipes ahora. Oremos para que el Señor sea honrado y que ambas partes puedan caminar nuevamente en comunión con Cristo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu bondad en Cristo. Gracias por el perdón de pecados. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a honrarte en nuestro proceder, a buscar tu gloria, Señor, cada día de vida que pasa y no lo nuestro propio, a resolver los conflictos, a tratar las ofensas como hemos sido enseñados desde tu palabra, y poder disfrutar, Señor, de ti cada día que pasa. Ayúdanos a proceder así como santos, hijos amados, imitadores de ti, Señor. Al igual que Cristo, como Él se entregó, ayúdanos a seguir su testimonio. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.